El tema de esta noche, seamos sensibles a la dirección de Dios. Seamos sensibles a la dirección de Dios. Salmo 32, versículo 8 hasta el 9 vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Amén. Padre, cumple el propósito por el cual nos has permitido nuevamente reunirnos, recibir otra porción más de tu palabra en nuestra vida. Señor, te agradecemos el hermoso privilegio de congregarnos, de pertenecer a una iglesia, a un ministerio, en el cual podemos reunirnos 2 veces el mismo día. Señor, gracias, porque tú conoces nuestra necesidad y has impuesto en nosotros también una necesidad para poderte servir en este día. Señor, que todo esfuerzo y que toda renunciación de tu pueblo a otras actividades pueda ser grandemente recompensada por medio de la bendición de tu palabra y del propósito por el cual tú nos enseñas. Bendice cada vida, por favor. Danos fuerzas para no rendirnos y poder seguir adelante. Y que un día podamos ser como tu siervo David, que nuestro amor y nuestra gratitud a ti nos llevan a enseñarle a otros tus caminos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Y bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados. Nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera del país. Oramos de una forma muy especial en aquellos en el cual tus propósitos se empiezan o se están cumpliendo en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Realmente es difícil ser sensible a la dirección de Dios. Y una de las cosas que quiero dejar muy clara es que Dios no impone, Dios no obliga, sino que sencillamente en algunos momentos de nuestra vida que son difíciles, decimos que Dios nos castiga, o decimos que Dios castiga. Realmente Dios no nos castiga, sino que es exactamente el resultado de nuestras decisiones, es el resultado de nuestros planes. Es que nosotros tenemos anhelos como humanos. No es que estos sean malos, sino que lamentablemente los queremos construir, los queremos realizar fuera de la dirección de Dios. Y la palabra nos advierte, nos asegura de que vamos a fracasar. ¿Será que Dios es el que se encarga de hacer que nosotros fracasemos? No. Es que nosotros desconocemos quién domina este siglo. Es que nosotros no podremos contra el príncipe de este siglo. Es que nosotros no podremos contra el sistema. Hay una diferencia, y es que como hijos de Dios solamente estamos asegurados en Él. Prueba de ello es la parábola del hijo pródigo. Mientras estuvo con su padre, mientras estuvo en su casa, mientras estuvo en el lugar que tenía que estar, permanecer, mientras trabajara en el lugar que tenía que trabajar y mientras se alimentara en el lugar que tenía que alimentarse, estuvo bien.
dejó eso y quiso de alguna manera apartarse. Y usted y yo sabemos cómo le fue. Hay una versión que quiero leérsela, y hay una polémica en que si estos versículos que hemos leído son de David o son de Dios. Si son de Dios, es un consejo que le está dando a David. Si es de David, es la experiencia de él y el consejo que le da a los demás creyentes. Algo que ya experimentó, algo que ya vivió, algo que ya saboreó, algo que él puede darse cuenta el error o la equivocación en cuanto a la toma de decisiones en su vida. David fue un hombre que sufrió mucho. David fue un hombre que él en muchos momentos de la vida hizo lo que él quiso, y era un hombre ejemplar como hombre de Dios. Desde su niñez se ve como un hijo ejemplar. Sin embargo, él tomó ese libre albedrío y hizo lo que él quiso, y no hubo nada que lo detuviera. Inclusive hubieron momentos ya crecido en que la palabra de Dios le advertía, pero él hacía caso omiso a esa palabra de Dios. Entonces él tuvo que experimentar en su vida, como todos nosotros experimentamos, muchos fracasos, muchos dolores, muchas circunstancias en las cuales no hubiéramos deseado llegar. Pero lamentablemente nuestra obstinación, nuestra necedad, nuestra torpeza, nuestras decisiones, nuestro creer que estamos haciendo algo que no es malo, y muchas veces nos refugiamos en ese sentir. Es que lo que yo quiero no es malo. Pero realmente nosotros no podemos ver la dimensión espiritual, la cual nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces de esa dimensión espiritual es la que Dios muchas veces quiere librarnos. Nosotros decimos, no, si yo voy a poder, no, si yo me voy a cuidar, yo me puedo cuidar. Llegamos hasta cierto grado de decir, que usted no confía en mí, usted cree que yo soy loco, usted cree que yo soy enferma, usted cree que yo no tengo capacidad, etcétera, 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 etcétera. Hablamos un montón de cosas y realmente nos damos cuenta de que no es así como nosotros creíamos. Ya cuando nos encontramos en una situación, somos cautivados. Ya cuando nos encontramos en una situación así, somos seducidos. No nos percatamos. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, hay una atmósfera espiritual que gobierna la mente, que gobierna el corazón. Esto es, gobierna la voluntad. Y somos como un bocado de pan. Tenemos que vivirlo para darnos cuenta. Pero la advertencia es, no, déjate dirigir por tu Dios. En esta versión dice así, tú me dijiste, posiblemente aquí está diciendo David de esa manera, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. La normalidad en la vida del creyente cuando se encuentra con esta porción es creer que Dios nos está regañando, que Dios nos está diciendo, te voy a hacer entender. En determinado momento así se recibe, porque lamentablemente nosotros somos como el caballo o somos como el mulo, o porque somos desobedientes. Es un ejemplo cuando nuestros padres nos dicen, te voy a enseñar, lo estamos tomando como una actitud fuerte, impositiva sobre nosotros, porque nosotros realmente hemos sido desobedientes y nos ha ido mal. Entonces lo recibimos como algo como que nos van a encarcelar, como que nos van a encadenar, como que nos van a maltratar, y como que aquí en adelante no voy a dejar que hagas nada. No es esa realmente, no es ese el sentir de esta parte de la palabra. No es eso así. Dios le está diciendo a David con amor. Es como que usted agarre a alguien como líder, y normalmente cuando una persona comienza a servir, trato de ser sensible a qué líder se lo puedo
ubicar para que este líder sea el encargado de enseñarle. Cada líder tiene sus cualidades, cada líder tiene su forma de ser, etcétera, y Dios pone en el corazón de uno para poderlo ubicar y entregárselo. Cuando yo le digo al líder, le entrego a este servidor para que usted lo forme, es para que este líder pueda tener este sentir hacia el nuevo servidor. Por ejemplo, el decirle, yo te voy a instruir, o sea, yo me voy a encargar de que aprendas. Por ejemplo, cuando nosotros hemos abierto en años anteriores, por cierto, ha sido de mucha bendición, obreros principiantes, con ese nombre le estamos diciendo a toda la congregación, el que quiera. Aquí no hay años para que usted pueda venir e inscribirse o participar, sino que todo aquel que quiera aprender, venga. Todo aquel que tiene un corazón dispuesto, venga y le vamos a instruir. Entonces el líder está diciendo, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar lo que yo tengo. No lo está regañando, como el padre que agarra a su hijo, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo te voy a disciplinar. No es yo te voy a golpear y te voy a castigar y te voy a hacer entender. Esa es la actitud que nosotros tomamos de estos versículos cuando los leemos, pero es nuestro, como le dijera, nuestro sentir en ese momento, porque realmente muchos somos como el caballo, otros somos como el mulo. Entonces, como somos rebeldes, todo el tiempo que recibimos una palabra la tomamos como que nos están regañando. Cada vez, como somos rebeldes, cada vez que se nos está dando un consejo, lo tomamos como que nos están maltratando, como que nos están obligando, como que nos están amenazando. Entonces, lamentablemente, esto es como cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, Timoteo, para los impuros todas las cosas le son impuras. Si uno le dice a una persona como la que he mencionado, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes portarte, lo está tomando como que me voy a aprovechar y lo voy a maltratar y lo voy a obligar a que sea diferente. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Maltratar a un rebelde es hacerlo más rebelde. Dios, cuando trata con su pueblo, no lo trata de la manera que acabo de explicar, sino que como un padre que se dirige a su hijo que ama, y como aquel maestro que se dirige al discípulo que ama y que ve en él un gran potencial. Y es por eso que lo acepta como discípulo. Y le dice, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. A veces pienso y digo, cuando le transmito a alguien algo en que siento, que yo veo y siento, y le digo, esto y esto no deberías de hacerlo. Entonces, la persona, si es rebelde, lo va a tomar a mal. También la persona, si no sabe que lo amo, también lo va a tomar a mal. Se va a molestar. Va a tomar una actitud negativa. Va a manifestar una insatisfacción. Entonces, cuando uno como líder, como uno sabe que no puede imponer, no puede obligar, entonces lo que está haciendo el discípulo, lo que está haciendo en algunas ocasiones, aunque en el caso de los hijos no se puede renunciar a eso, pero pongámosle a algunos padres que llegan en un momento de decir, bueno, ya no te voy a decir nada. No se lo están diciendo, en su corazón lo están meditando y dicen, ya no le voy a volver a decir nada a mi hijo. Cuando uno de pastor se dirige a la oveja, cuando uno de líder se dirige al discípulo, o uno de maestro se dirige al discípulo, el líder al servidor, y ve esa actitud, entonces la está tomando mal. Hay problemas en su corazón, hay problemas de rebeldía, hay problemas de necedad. Entonces uno, como no es papá, entonces uno lo que hace es apartarse, retirarse y dejarlo. ¿Por qué? Porque no valora la dirección, le está afectando la dirección, porque lo más seguro es que no sabe, no comprende que lo aman, porque a quien se toma como hijo,
a quien se toma como discípulo, a quien se toma como servidor, a ese se ama, se dirige, se instruye y se disciplina. Pero como manejamos conceptos equivocados, creemos que la disciplina es maltrato, que la disciplina es humillar ante los demás, que la disciplina es enseñorearse sobre el subalterno o sobre el subordinado. Entonces tenemos malos conceptos, venimos con problemas de nuestra niñez, y es por eso que nos cuesta someternos aquí en la iglesia del Señor, con una nueva vida, nos cuesta someternos porque tenemos conflictos en nuestra alma en relación a la autoridad. Nuestras autoridades se enseñorearon, nuestras autoridades se despreocuparon por nosotros, y cuando venimos al orden de Dios es un problema y es un conflicto sujetarnos, someternos a los que son autoridad. Vemos a una autoridad como alguien que se enseñorea de alguien. Nos pasa como cuando éramos niños y lamentablemente éramos muy inquietos, muy traviesos, etcétera, y llegaba el profesor y nos pegaba una gran regañada. Y todavía en mis tiempos era bien común que el maestro tuviera una regla y le diera uno. Hoy ya no se ve eso. Pero en mi tiempo todavía el maestro podía agarrar la regla, inclusive tenía un maestro que perdía la cabeza y se sacaba el cincho y empezaba a darle al que se le pusiera enfrente. Perdía la cabeza. Hoy lo entiendo y digo, pobrecito, el profesor era alcohólico y todo el tiempo andaba con el olor a níspero, todo el tiempo. Entonces era un hombre muy paciente, pero cuando perdía esa paciencia, líbrese quien pueda. Siempre recuerdo que nos decía, niños, estén quietos, niños, por favor, niños, obedezcan, hijos, entiendan. Y de repente ya no era hijo ni niño, eran malas palabras. Y se sacaba el cincho y mire, yo no sé, pobrecito, neurótico, hoy digo yo, pobrecito, lo queríamos mucho, pero cuando se ponía así, hermano, lo queríamos tanto que nosotros nos carcajeábamos de los hinchazos que nos caían. ¿Verdad que usted se carcajea cuando le caen? No. Ah, pues no me ama. Si le dijera el nombre, tal vez algunos lo habrán conocido. En aquellos tiempos, un hombre era muy famoso cuando era profesor. Entonces, nos reíamos, nos dolía, pero nosotros nos reíamos de ver cómo él perdía la cabeza. Dios no es así. El pastor no es así. Yo le predico y le enseño y usted tome la parte que le corresponde. Esa es mi responsabilidad con Dios, no con usted. Con Dios es decirle lo que Él me pone en mi corazón que le enseñe, o lo que Él dice en su palabra. Cuando digo lo que pone en mi corazón es la porción que ha puesto en mí. Entonces, así deberíamos de ver nosotros a nuestros padres, pero lamentablemente no lo vemos así. Entonces lo vemos como algo que es que no me quiere, es que tiene preferencias. Es posible que sea cierto, porque no digo que no, pero nuestra actitud no debería ser esa, sino que debería ser aquella disposición voluntaria o aquella buena disposición para poder recibir todo aquel consejo, toda aquella dirección, toda aquella disciplina de parte del Señor para mí, sabiendo que es para mi bien. Porque aquí, si lo vemos en el lado de David, es David quien está, después de haber visto la misericordia de Dios, después de haber sido perdonado, después de haber sido quitada la culpa, después de haberlo dejado libre el Señor de ese peso, de ese pecado, de esa rebeldía, de esa desobediencia, ahora viene David y él, si es que así es, él ahora puede dar un consejo y decir, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo, si no se le pone la rienda, si no se le pone el freno, si no se le pone el cabestro, no puede estar a la par del amo o de la persona. Usted se le acerca un caballo que está suelto y él se aleja, y él se aleja. Entonces, óigame, qué tremendo, dice David, yo fui como un caballo y fui como un mulo, y Dios tuvo que sujetarme por amor a mí. Y si lo vemos de otra manera aún mejor, es que lo que yo sembré, eso coseché, y lo que coseché hizo que fuera un cabestro.
hizo que fuera un freno en mí. ¿Por qué? Porque lo que coseché me causó dolor. Lo que coseché provocó en mí tristeza, dolor, y eso me llevó a acercarme a Él y darme cuenta que por mí mismo no podía. Toda mi inteligencia, toda mi sabiduría, todo lo que yo creía que podía aplicarlo para mi bien, no funcionó. Causé dolor para mí mismo. Eso me hizo entender como el caballo y me hizo entender como el mulo que era necesario acercarme a Él. Pero no fue Dios quien le puso el freno, no fue Dios quien le puso el cabestro. Eso lo entendemos cuando ya somos personas que estamos comenzando a madurar. Y cuando nos ha bajado esa fiebre y nos preguntan nuestros padres, ¿tengo yo la culpa de haberte regañado? No. ¿Tengo yo la culpa de haberte castigado? No. ¿Acaso no te había dicho que no hicieras eso y lo hiciste y expusiste la paz, expusiste tu libertad? Te dije que no lo hicieras y lo hiciste. Yo te dije, si lo haces, vas a perder esto y esto, o voy a hacer esto y esto. ¿Qué me has provocado? ¿A qué me has llevado? Son de las cosas que yo aprendí cuando era muy joven y no sabía de la vida y tenía que educar a mi hijo, y fui instruido por un libro muy precioso que para mí fue una bendición y es una bendición, y lo he compartido siempre con la congregación, aunque me está arrimando todo. Y yo vi y dije, qué tremendo. Yo corrijo a mi hijo de una forma equivocada. Yo castigo a mi hijo de una forma equivocada. Y entendí que había que instruirlo primero. Y si no hay instrucción, no hay castigo. ¿Y cómo podía entender yo eso? No hay instrucción, no hay castigo. Cuando yo instruí y castigué, el alma de mi hijo no era amargada. Lo había amargado ya por mi mala dirección, por mi mala disciplina, por mi mala instrucción, por mi mal castigo. Porque castigo no solo es golpear. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, dije, aquí estoy errado. ¿Por qué? Porque uno, mire, usted lo habrá hecho, usted sabe algo de su hijo, usted viene, lo agarra y ¡pam, pam, pam! Y lo hace llorar, y el niño no sabe ni por qué le pegaron. Y usted sí sabe la razón, pero él no. ¿Por qué? Porque no hubo una instrucción. Mientras que usted le dice, por favor, no vayas a hacer esto, ni esto, ni esto. Puedes hacer esto, esto, esto y esto. Cuando el niño no hace aquello que se le dijo, que no lo hiciera, entonces aunque a él no le digan por qué lo van a castigar, él ya sabe que por ahora lo están castigando. Entonces ahí vienen los problemas y ahí vienen los conflictos en nuestra alma. Y venimos al Señor y nos pasa exactamente lo mismo. Voy a seguir. Dice así: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Mire qué tremendo lo que aquí está diciendo Dios a David, o lo que David nos está diciendo a nosotros, o a todos aquellos que le iban a leer sus salmos. Mire qué tremendo. No seas tú como ellos. O sea, qué tremendo. No seas como el caballo. No seas como el mulo. De seguro David pudo experimentar esto en su vida. Y al leer sus salmos encontramos que eso fue así. Entonces queda claro que no se trata de una amenaza, sino de una promesa de un constante cuidado. No es una amenaza. Dios no nos amenaza. Hermano, qué bendición es sentir que la palabra no es una amenaza, sino una promesa de un constante cuidado. Qué dichoso, qué privilegio que papá le diga a uno: hijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir, te voy a aconsejar siempre, siempre estaré sobre ti, no voy a apartar mis ojos de ti, siempre te ayudaré, yo todo el tiempo voy a estar pendiente de ti. Hermano, qué privilegio el que nosotros tenemos, y tenemos un padre así. No lo tuvimos con nuestros padres, pero sí Dios nos promete que Él lo está haciendo. Entonces la enseñanza del Señor
no es un dictamen impersonal, sino la palabra cariñosa de un Dios que tiene cuidado de los suyos. Sencillamente, el padre que hace esta labor es por amor que lo está haciendo. Desea lo mejor para su hijo. De esa misma manera, Dios lo está haciendo con nosotros, su pueblo. Por eso nuestra reacción no debe ser el cumplimiento forzado de una bestia sin entendimiento, sino una obediencia cariñosa correspondiente. Mire qué importante esto, hermano. Lamentablemente, nuestra reacción es como la de una bestia. Esa es nuestra reacción. Hermano, disculpe que le diga, pero le estoy enseñando la verdad. Así somos los humanos. ¿Cómo es nuestra reacción ante el consejo? ¿Cómo es nuestra reacción ante la advertencia? ¿Cómo es nuestra reacción en la toma de nuestras decisiones? ¿Cómo es nuestra reacción en el sentido de cómo enfrentar los retos de la vida? Lamentablemente, somos como una bestia cuando no somos dirigidos por la palabra de Dios. El ser dirigidos por la palabra de Dios no es una obligación, es una decisión. Cuando usted es un bebé, un niño, usted tiene dos cosas en cuanto a la dirección de sus padres: obediencia o desobediencia. No hay otra tercera. Obedece o no obedece. Si obedece, ¿cómo le va? Si no obedece, ¿cómo le va? Pero es usted quien toma la decisión. Mire, es increíble cómo ver niños que son tan obedientes, uno se queda admirado, pero también uno se queda con la boca abierta de ver los niños que tan chiquitos y no obedecen. Entonces, ¿cómo les va? ¿Cómo son tratados? Cuando le digo cómo les va es, ¿cuál es el efecto de esa desobediencia? ¿Cómo les va? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué les acontece? ¿Qué les sucede cuando son desobedientes? Uno dice, qué lástima, porque no entiende. ¿Por qué? Porque es como un caballo. ¿Y en qué se caracteriza el caballo? Que tiene tanta fuerza el caballo que lo único que él quiere es saltar hacia adelante y correr desenfrenadamente. Ese es el caballo. Y el Señor, por medio de su palabra, lo que está tratando de la manera es de decirnos, no, no lo hagas así. Ahora, el efecto, el resultado, ese va a ser el freno. No que Dios le puso freno. Nosotros decimos, es que Dios me puso freno. No, Dios no puso freno. Lo que cosechamos, ese es el freno. ¿A dónde estás? Ah, estoy en un hospital. Ah, estás frenado, ¿verdad? Claro que estoy frenado. Mire si puedo salir de aquí. Ah, aquí Dios me tiene. No, Dios no te tiene aquí. Ahí te tienen tus decisiones. Ahí te tiene tu inteligencia. Ahí te tiene tu sabiduría. O sea, tu propia opinión. Ahí te tiene el efecto de lo que decidiste. El dolor, la pérdida de lo que sea, de la salud, la pérdida de un miembro, la pérdida de lo que sea, de la libertad, eso te tiene ahí. No es que Dios te ha frenado, no, son las consecuencias las que te han frenado. Ese es el cabestro que necesitas. Ese es el freno que necesitas para detenerte. Difícil. Entonces nuestra reacción no debe ser como la de estos animales. Entonces ese versículo 8 hace ver que el camino de la impiedad lleva a la desazón. ¿Y qué es desazón? Disgusto. Nos lleva al disgusto, nos lleva a la pesadumbre, y figurativamente esa palabra nos lleva a la molestia, nos lleva a la mala salud. A eso nos lleva. Y yo creo que los que estamos un poco creciditos sabemos que esto es una verdad. Entonces, el que se empeñe en seguir sus caminos alejados de Dios será como las bestias, sin entendimiento, a las que hay que sujetarlas para que se acerquen, para sujetar su ímpetu. En el caso de ellas son bestias, pero en el caso nuestro somos como bestias. Tiene que ser sujetado nuestro ímpetu. Entonces, el que no entiende, Dios se encargará de domarlo por medio de, en este caso, del sufrimiento, no en el sentido directo de Dios, sino que todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Todo lo que el hombre decide tendrá un efecto.
y no es el que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermano? Hay gente que no entiende por qué Dios tiene siempre la razón. No solo porque sea Dios, no solamente el hecho de que es Dios, no, ¿por qué Dios tiene la razón? ¿Por qué Dios tiene la mejor dirección? ¿Por qué Dios nos está dando el mejor consejo? ¿Por qué Dios tiene la mejor advertencia? Sencillamente porque nosotros no vemos más allá de nuestra nariz y Dios ve todo el tiempo. Él está en la eternidad. Él puede ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en un mismo pedacito y sabe hacia dónde nos lleva el camino que queremos llevar. Y sabe hacia dónde nos lleva la decisión que queremos tomar. Esto lo podemos ver tal vez en una forma muy micro, como nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos, por ejemplo, dicen, yo quiero ser tal cosa. Es admirable que un niño diga, yo quiero ser tal cosa. Pero cuando uno ya creció y se dio cuenta, sabe a dónde lo va a llevar esa profesión. Usted como adulto sabe que esa profesión da o no da. Lo estoy viendo en lo sencillo, en las cosas materiales. Uno dice, no, pero no debería de buscar esa profesión. ¿Por qué? Porque nosotros ya caminamos y nos damos cuenta que esta carrera no tiene mucho futuro, no tiene mucho éxito, no tiene mucha importancia en nuestro país. Nosotros, ¿sabe qué decimos? No, ahí te vas a morir de hambre. Como los que estudian las ciencias del hambre. Solo cámbiale la A a la O. No, aquí no tenemos futuro. Ah, no, es que mire, yo quiero ser cantante, aquí te vas a morir de hambre, los que ya estamos viejos. Porque vemos todos aquellos que decidieron en nuestra juventud dedicarse al canto y que cantan mejor los gallos y no son más pagados aquí los gallos. Porque por lo menos esos sirven para despertarlo a uno. No, que mire, que yo quiero esta carrera y uno que está viejo dice, no, deberías de buscar otra. No, es que esta yo quiero. No, hijo, no te va a ir bien. Mira, aquí no hay futuro para eso. Aquí no hay campo. Aquí no es valorado. Aquí es lo que tú quieres es encomiable, es maravilloso, pero aquí no funciona. Funcionan en otros países. Aquí no vas a prosperar. Aquí no te va a ir bien. Mire qué linda es la pintura en nuestro país. No la valoran. Aquí no sabemos si a puras penas, hermano. Si aquí lo más que leemos es el periódico. Y los paquines. Esos venden. Somos tan sin cultura que no sabemos ni lo que es una pintura. Somos tan incultos que no sabemos lo que es un buen libro. Entonces, en algo similar, Dios dice, no, hijo, eso que tú quieres, yo voy a hacer el final de eso. No te conviene. Pero ¿qué dice el mulo? ¿Qué dice el caballo? Tiene fuerzas. Y el mulo, la diferencia con el caballo es que no seas como el caballo. El caballo, mira, relincha y para adelante y no quiere que nadie lo detenga. Si no tiene riendas, si no tiene saez, si no tiene cabestro, si no tiene una brida en la trompa, no lo detiene nada. Entonces dice el Señor a David, no seáis como el caballo. Y si es David, nos dice a nosotros, no seáis como el caballo. ¿Y el mulo? ¿Qué tiene que ver el mulo? El mulo se resiste a ser guiado a donde lo quieren llevar. Él quiere ir a donde él quiere, a donde le apunte la nariz, ahí quiere ir él. No seáis como el mulo, que no le gusta que lo dirijan. No seáis obstinado como el mulo, que quiere hacer lo que él quiere. Eso es exactamente como que el Señor nos dijera a nosotros que estamos un poquito más entendidos en la palabra, no seáis como la cabra, porque la cabra quiere ir a las partes más peligrosas, más rocosas y peligrosas. Ella puede andar como ella cree en ella puede andar en los acantilados. La oveja no, es inútil. Entonces, ¿cuántos dirá el Señor? No seáis como la cabra, o como no sé qué otro peligüey mezclado.
¿Cuántos somos como el caballo? No nos detenemos. Y otros somos como el mulo. Todo va bien siempre y cuando no nos digan nada. ¿Usted ha fijado ese tipo de hijos? Son bellos y preciosos, no se metan con ellos. Pero usted le dice, no hagas eso. ¿Por qué? Mulo. Y así somos en el Señor. Entonces, el que no entiende, esto lo domará. El impío tendrá que seguir la senda del dolor, la senda de la angustia, la senda de la desesperación. Y qué promesa más linda: mientras el que confía en el Señor se verá cercado no del castigo y sufrimiento, que es lo que el hombre siembra con su propia opinión, y a la vez son los medios que Dios ha establecido para volverlos al camino. Lo guiará, lo cercará su misericordia, como lo dice el versículo número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces el versículo 10 presenta las únicas dos opciones de la vida. Mire qué tremendo, las únicas dos opciones de la vida. Un versículo nos dice, solo hay dos opciones, solo hay dos caminos, solo hay dos efectos, solo hay dos resultados, solo hay dos finales. Mire qué tremendo, se lo repito: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, mas el que se deja dirigir por el Señor, mas el que es enseñado por el Señor, mas el que es supervisado por el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Dice el Señor, no solo te voy a enseñar, no solo te voy a instruir, no solamente te voy a dirigir, sino que te voy a supervisar. Estaré siempre encima de ti para que no tomes ninguna decisión equivocada. Y mire, qué tremendo, nada menos hace unos días atrás, unas semanas atrás, hablando con los líderes, veíamos la necesidad de la supervisión. En todas partes es necesaria la supervisión. Usted ve una construcción, ahí hay un supervisor, que no tiene nada que ver con lo que están haciendo, el proyecto. Es totalmente ajeno a los que están construyendo, es supervisión. Y sobre él recae toda la responsabilidad de que él autoriza todo lo que está haciendo. Llega la supervisión, hicieron esto, está muy lindo, está muy precioso. Llega la supervisión, el supervisor sabe que él tiene que dar el ok de que eso está bien, de que eso tiene los materiales, que eso tiene la resistencia, que eso tiene todo lo que necesita para que eso se mantenga siempre y esté preparado contra cualquier sismo, contra cualquier cosa. Entonces él es el responsable cuando dice está bien. Porque cuando pasa un problema, van a llamar al que supervisó la obra. Usted autorizó eso. Si el supervisor dice, eso lo tienen que votar, porque eso no se les va a pagar, lo tienen que votar. Entonces dice Dios, yo me voy a encargar de supervisarte. Por eso algunos, hermanos, qué tremendo, a veces vemos así, mira, que vemos hay un ratito para ir al zoológico, ¿verdad? Un ratito para irme a deslizar al Pañuelo, a la colonia Minerva. Pícaro, algunos se acuerdan, ¿verdad? No, ahí vamos allá al Venustiano. Bueno, cuando existía el Venustiano, ya no hay nada ahí. De repente encontramos la oportunidad y ¡pam! Supervisado. ¿No te salió? No, no me salió. Supervisión. Qué misericordia la de Dios, que dice, sobre ti fijaré mis ojos, no permitiré que te desvíes, yo me voy a encargar, no, yo me encargo, déjame, me encargaré de cuidarte. Y es por eso que algunos, hermano, no tenemos opciones. Sí, y óigame, el hecho que usted y yo creamos que nos podemos desviar, hermano, sí es cierto, nos desviamos, qué chivo, y de repente venimos con el ojo morado. ¿Cómo te fue? Mal. Como el chiste anda vos, porque a mí me da risa. Ya viene uno todo avergonzado, viene todo humillado. Y mire, hermano, qué tremendo es cuando venimos así y le decimos, Señor, gracias.
Los que entendemos esto, Señor, gracias. No permitiste que las cosas me salieran como yo quería. Amén. Quiero concluir. Es un honor y una dicha para nosotros tener entendimiento. Es una dicha, es un honor para nosotros tener entendimiento. Ser sensibles, ser obedientes. Esta mañana veíamos cómo fue bendecido Saúl, sencillamente porque fue obediente a su padre. La única buena característica, aparte de su apariencia, era que era obediente. ¿Y a dónde lo llevó la obediencia? Entonces, es un honor y una dicha para nosotros tener entendimiento, pues así somos capaces de razonar y ser gobernados por la razón. Yo tengo mi proyecto, pero Dios me dice de esta manera y tiene razón el Señor. No había considerado eso, o si no, Él sabe más que yo. Yo solo puedo ver hasta mi nariz. Él puede ver todo. Por eso David tremendamente, el mismo salmista, dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, si tú me iluminas el futuro, voy seguro. Donde hay gracia renovadora de la mente, lógico, no hay necesidad del cabestro y del freno de la ley. Repito, donde hay gracia renovadora, Romanos 12:2, dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestra mente. Donde hay una mente o una gracia renovadora, no hay necesidad del cabestro y del freno. ¿Hasta cuándo el freno fue quitado? ¿Hasta cuándo el cabestro fue quitado? Hasta que él volvió en sí. Lucas 15:17. Y volviendo en sí. Entonces, el que está en sí no necesita cabestro ni tampoco necesita freno. Es entendido. No necesita que lo detengan. No es como el caballo, no es como el mulo. Tiene una renovación de gracia en su mente. Ha sido transformado. Por eso me impactaba la situación que habla la Escritura de parte de Saúl, que Saúl iba a mudar en otro hombre. Él iba a ser transformado, no iba a ser el mismo. Amén. Entonces, David ofrece esta precaución para que los hombres no se causen a sí mismos muchos dolores mediante su impiedad. Fíjese bien, eso es lo que David está ofreciendo de lo que él ha vivido. Está diciendo, yo ya lo viví. Sé sabio, no lo vivas tú. Por ejemplo, cuando nosotros los adultos como padres decimos a nuestro hijo, el ejemplo que puse, no tomes esa profesión, es porque sabemos que no le va a ir bien. Y el hijo le escoge, está bien. Pero normalmente, no hijo, no lo hagas. ¿Por qué? Es nuestro testimonio, es nuestra experiencia. Más aún si nuestros hijos quieren seguir nuestros mismos pasos. No hijo, ahí no te metas, es muy sufrido. No lo hagas. Entonces David está dando su ejemplo, su propio testimonio. No lo hagas, duele mucho. Me recuerdo que en 1981, quizás como tipo junio, julio, agosto, no sé, o a finales del año, que ya prácticamente tenía todo el año de estar en el Señor, o quizás en 1982, cuando ya tuve conciencia, este fue el rema de mi vida, porque cuando yo lo leí, me vi en ese versículo 8 y en ese versículo número 9. ¿Por qué? Porque hasta ahí me di cuenta todas las veces que el Señor me quiso llevar a sus caminos y yo me opuse. Entonces entendí en el principio de 1982, lo más seguro, entendí de que yo hubiese llegado al Señor sin problemas, pero yo no quise nunca nada. Entonces ahí entendí que yo era fui como un caballo
Y fui como un mulo, sin entender. Y ese fue el rema de mi vida. Y mira, hermano, qué dolor más espantoso el que yo tuve que vivir para poder entender. Y le estoy hablando en mi columna. Eso fue lo que Dios ocupó para que yo entendiera. Eso fue lo único que me pudo detener. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo no entendía, ¿cómo es que no se acercan a ti? Y es que David estaba diciendo, todo aquel para que se acerque a ti, tiene que ser el rebelde, tiene que ser sujetado y tiene que ser frenado. Si no, no se acercan a ti, Señor. Y ahí entendí, al caballo, si no está con el cabestro y con el freno, no dejan que se acerquen a ellos. No tienen opción, usted lo agarra, la rienda, la agarra, usted la ala un poquito, le hace un fuerza y a él se le incrusta en la trompa. Y eso lo hace que se quede quieto y que se dirija hacia el que lo tiene sujetado. Qué triste es que esas malas consecuencias de nuestras decisiones son lo que nos hacen que nos... Sí, Señor, sí, sí, Señor, me hablaba así, pero antes no queríamos entender, ni oíamos. Allá en los mismos 80 entendí esto en una enseñanza que oía del pastor, que el gran toro, inmenso toro, y le ponían un arete aquí en la nariz, y a ese esa gran mole, esa que pesaba, ¿qué? 1 o 2 toneladas, no sé, lo agarraba cualquiera y era llevado. Y qué tremendo, porque el Señor en el libro de Isaías dice que Él va a poner nuestro garfio, su garfio, perdón, en nosotros. Algunos no es que seamos obedientes, algunos no es que seamos grandes creyentes, no, nos han puesto una cosita que ahí nos han llevando el Señor a ir. Hermano, podría usted predicar con gusto, hermano. Hermano, usted no quisiera servir, mire, estoy orando para que yo pueda servir. No, no es que sea, no, así. El Señor los tiene donde duele. Y ojalá que seamos entendidos aquellos que nos tienen, no que somos, porque no lo somos. Ojalá seamos entendidos aquellos que nos tienen dóciles, porque solo Dios sabe de qué nos está librando. Usted no se imagina qué diera yo, hablando humanamente y con naturalidad, sin darle ningún derecho al diablo ni a las huestes. Usted no se imagina qué diera yo por tener una columna normal. Hasta el día de hoy, desde la edad de 21 años, tengo, no le digo cuánto, a mis 56 años y medio, imagínate, y medio, yo quisiera decirle al Señor, Señor, ¿cómo quisiera ser libre de esto? Yo quisiera tener solo la fuerza que tiene el hermano fulano, la hermana sultana, pero no su alma. Sí. Y se me ha dicho, bástate mi gracia. Por más que he rogado, por más que he suplicado, por más que me han operado, yo dije, con la operación voy a ser libre de esto, a saber a dónde anduviera. No sé dónde anduviera. Yo no sé cuántos estamos pidiéndole al Señor algo que no nos conviene, porque somos caballos y somos como el mulo. Solo así estamos cerca de Él. Nos han puesto un cabestro y nos han puesto un freno. Cada vez que pensamos algo, automáticamente, y como todo hay por control remoto, también desde el cielo, y no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Amén. Bueno, no deberíamos ser tratados como mulos si no hubiera mucho de asno en nosotros. No fuéramos tratados mal, pero lamentablemente tenemos mucho de mulo en nosotros.
Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque siempre nos recuerdas nuestra naturaleza. Pero hay una promesa para los fieles, que tendrán protección y tendrán consuelo por todos lados y todos los días. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que hay mucho en nosotros, Señor, de caballo, de mulo, Señor. De caballo porque tenemos una fuerza que quiere ir hacia adelante contra cualquier cosa. No nos hace pensar. Y somos comparados al caballo que se alista para la guerra, que no lo detiene los ruidos del disparo, los ruidos de las flechas, los gritos de muerte de los jinetes, que no lo detiene la sangre, el olor de la sangre, el olor de la muerte. Somos como el caballo que se alista para la guerra. Así somos, Señor. Tenemos ímpetu y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y realmente podemos hacer lo que nosotros queremos hasta que viene el cabestro y el freno, que es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que todo lo que el hombre decide, eso alcanza, eso recibe. Y muchos hemos llegado hasta ese punto, Señor, que tú no nos has detenido. Nos ha detenido el dolor de lo que nosotros mismos hemos construido. Señor, ayúdanos a dominar esta naturaleza, porque el caballo es inquieto con el deseo de correr hacia adelante, o como el mulo que obstinadamente rehúsa ir cuando es dirigido. Ese es un problema del mulo, rehúsa ir cuando es dirigido. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta que nos dirijan? No nos gusta lo que Dios nos habla, hacia dónde Él nos quiere dirigir. Entonces ambos animales necesitan cabestro y freno para sujetarlos y volverlos sumisos y volverlos obedientes. Por eso nosotros como creyentes debemos de ser sensibles a la dirección del Señor, que no necesitemos disciplinas más fuertes en la vida que nos pongan a raya. Debemos ser sumisos, entendidos. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a este ímpetu, a esta obstinación? David, si fue él, nos da su testimonio y dice: no seáis como yo, que fui como un caballo, que fui como un mulo sin entendimiento, que tuvo que ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no me acerco a él. Hermano, el dolor, la angustia, la pena, la vergüenza, la tristeza llevaron a David a decirle a Dios: Señor, ten piedad de mí. De otra manera, David no llega rendido, pero hubo algo que lo detuvo, y eso se llama freno. Eso se llama el efecto de nuestra equivocación. Y muchos no entendemos sino hasta. Y es por eso que algunos hoy somos viejos y podemos decir: no hagas esto, no hagas aquello.
porque ya lo vivimos. Sabemos el dolor del freno. Señor, gracias en esta tarde, Señor, en esta noche, porque tú sabes la insensatez y la terquedad que gobierna nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y oro para que la misericordia me rodee todos los días de mi vida. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón.